Evento vamos a presentar a nuestro primer ponente y nuestro primer ponente es una autoridad en la materia de las ciencias biológicas y es precisamente el doctor José Sarucán. El doctor José Sarucán es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctor en ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, investigador y luego director del Instituto de Biología por 2 periodos consecutivos, coordinador de la investigación científica y rector por 2 periodos. Desde 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde el 2006. Sus principales áreas de interés académico han sido ecología de poblaciones y sistemas, ecología global, diversidad y darwinismo, así como aspectos de educación superior, ciencia y tecnología ligadas al desarrollo. En 1991, el doctor José Sarucán propuso al gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y en ese entonces el presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional y desde 2010 dirige la CONABIO en sus labores diarias. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre ellos primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, 8 ediciones de Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México, y coordinó Capital Natural de México con 750 autores y revisores. Recientemente publicó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito y Cambio Climático, causas, efectos y soluciones. Asimismo, coordinó junto a Cosío y Carabias y Bolívar la publicación Defensa Legal contra Delitos Ambientales. Sumado a toda su trayectoria, cuenta con 12 doctorados honoris causa en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Con ustedes, el doctor José Sarucán. Nos presentará el tema, conocer nuestro patrimonio cultural para conservarlo y utilizarlo. Bienvenido, doctor. Le recordamos que cuenta con 45 minutos para ponencia y tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. La palabra es suya, doctor. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación a este ya cuarto congreso. En México es muy fácil echar a andar primeras cosas, primera edición, primer congreso, primera reunión, pero ya después ya nos siguen muchas. Es muy importante que la universidad haya ya empezado el cuarto y seguramente habrá muchos más que son muy útiles para toda la comunidad universitaria, pero en especial para los alumnos y los maestros jóvenes que se inician. Yo quiero agradecer muy especialmente la invitación del doctor Jorge Sáenz, que muy amablemente me solicitó dar esta charla, lo cual hago con muchísimo gusto. Y el tema es un tema amplio, pero que creo que puede ser muy interesante para quienes se introducen al campo de del conocimiento de los recursos naturales del país, los recursos vivos, obviamente, y especialmente ahora, como ya se ha mencionado repetidamente, y me da gusto oírlo, en una época en la que estamos viviendo las consecuencias del mal manejo, de la mala relación, de la mala concatenación de nuestras necesidades con las leyes de la naturaleza, con los daños enormes que hemos generado, no de mala fe, no inconsciente o ignorantemente, sino mucho por falta de conocimiento y de información, pero ahora ya tenemos mucha información y justamente es alrededor de este punto de tener información en lo que yo quisiera dar esta plática. Quiero
probar, ya hicimos la prueba y me salió rete bien a la primera, man. Pero no veo forma cómo lo voy a hacer. Para un segundo, por favor. Juro que mi cosa esta estaba lista. Está abajo, José. Wow. José, me parece que ahí tienes ya la presentación en el fondo. Si cierras esa. Ahí está, ahí estamos. Pero necesitas ponerla en modo de... Sí, lo que necesito ponerla es en la primera. Eso es. Ahí Y si le da el modo de presentación. Ay, vamos, mil perdones. Yo lo... Ahí estás. Perfecto. Una disculpa por la torpeza con esto. Todos hemos oído hablar de biodiversidad, pero no todo el mundo entiende bien qué diablos es biodiversidad. Es un término que se acuñó hace no tanto tiempo, hace unas décadas, y que en realidad dice mucho y dice poco para quienes no están muy preparados en el campo, pero biodiversidad es en realidad todo el conjunto de vida en todas sus expresiones que tenemos en este planeta, incluidos nosotros, desde luego. Por razones prácticas se agrupa el conocimiento desde el nivel de los ecosistemas, que es, digamos, el mayor, el de lo que podríamos llamar las casas o los hogares o los ambientes en los cuales se encuentran o nos encontramos todas las especies, porque también nosotros somos parte de ecosistemas, hemos creado algunos ecosistemas. Por otro lado, la forma más usual de conocer la riqueza biológica de una zona es el número de especies, diferentes animales, microorganismos, plantas que existen en un lugar, en una región, en un país, y porque son fáciles de contabilizar, aunque no todos los vemos. La mayor parte de la biodiversidad de este planeta no la podemos ver porque es microscópica. Y finalmente, el nivel que alguien diría, bueno, pues el último nivel, pero en realidad es yo diría el primero, que es el de la diversidad genética, es decir, las características que nos diferencian a cada uno de los organismos que vivimos en este planeta, a los que nos diferencian, entre los que estamos atendiendo a esta reunión virtual, entre los árboles que hay en un bosque, cada uno es distinto de los otros, igual que somos distintos nosotros unos de otros, pero lo sabemos porque nos sabemos reconocer, pero nuestro conocimiento de la diversidad genética de los demás organismos es todavía realmente muy pobre, pero es absolutamente esencial. Es esa capacidad de diversidad, esa amplitud de la diversidad genética la que permite que las especies, que los grupos de organismos se adapten, nos adaptemos a los cambios ambientales, podamos modificarnos, evolucionemos y sigamos vivos o no, porque quienes no pueden tener esa capacidad de adaptación al medio ambiente porque su diversidad genética no da para los cambios ambientales que se presentan, pues simplemente ya no los hemos conocido
y son millones de especies que han desaparecido. Yo siempre acostumbro incluir dos elementos más en esto. Uno es el de la vida pasada, voy a llamarle los fósiles, porque simplemente el desarrollo o la evolución cultural que hemos tenido en gran medida ha sido posible por la existencia de esa diversidad biológica del pasado. De otra manera, pues no tendríamos combustibles fósiles, no tendríamos electricidad, no estaríamos comunicándonos hoy por estos medios, toda una serie de recursos que nos permiten desarrollos en su mayoría benéficos para la gente, pues no los tendríamos. A lo mejor tendríamos otros, no lo sé, pero estos que tenemos son gracias a la diversidad biológica del pasado y por eso juegan una parte muy importante en ese concepto. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, al contrario, el elemento por el cual tenemos concepción de quiénes somos, qué hacemos, conocemos ese mundo natural del que somos parte y es la especie humana, es decir, la diversidad cultural que ha modificado al planeta de una manera profunda, en muchos casos benéfica, tan benéfica que es la que nos permite alimentarnos todos los días. Lo que comemos es biodiversidad y esa biodiversidad como la conocemos no existía antes de la existencia de Homo sapiens y del desarrollo de su capacidad de modificar organismos como lo ha hecho con las plantas y los animales domesticados. Todo eso es la diversidad biológica y entonces pues, realmente estamos enfrentados ante un universo verdaderamente complejo, grande, diferente. Diversos países y muy en especial México y algunos de los países de gran diversidad cultural, pues tenían conocimiento de su biología, de su naturaleza, de otra manera no hubieran podido desarrollar las culturas que tienen, pero digamos el conocimiento más metódico, más sistematizado acerca de esto empezó a darse pues, a partir de los siglos XVII, XVIII, cuando los naturalistas empezaron a conocer el mundo más allá de sus países y se fue acumulando un conocimiento cada vez mayor de esa diversidad que uno podía palpar, ver, colectar, poner en museos o en herbarios. México tiene una tradición en ese sentido, aparte de la tradición étnica, que ha sido muy importante, con todos los grupos étnicos que conocían y conocen todavía, los que quedan muy cercanamente esa diversidad biológica, pero se ha ido, digamos, formalizando de manera importante en un país que no tiene mucha tradición científica como México, desde el siglo XVIII más o menos, en diversas partes del país, no nada más en la capital del país, y esto nos ha permitido tener un conocimiento sobre el cual se ha construido un aparato de información sobre esa diversidad biológica con el que muy pocos países cuentan de la manera como México cuenta con ellos. Esto fue con la creación de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en 92, justo antes de la reunión de Río, y a partir de entonces, con toda la información que ya existía en la zona central de México, la capital, digamos,
pero también en otros estados como Nuevo León, como en Jalisco, como en Guanajuato, etcétera, se fue conformando una base de conocimiento que permitió proponer al gobierno mexicano que esa información que no estaba al alcance de la gente común y corriente, que sí la conocían los grupos rurales, los grupos étnicos, pero que como tal siempre los teníamos fuera de la participación del desarrollo del país, pues nunca era un conocimiento que se quedaba ahí, que no se aprovechaba. La propuesta fue poner toda esa información junta y acelerar el grado de conocimiento de la diversidad biológica del país. Por eso hubo una propuesta, se echó a andar esta Comisión Nacional, cuyo propósito era sistematizar toda la información, hacerla accesible digitalmente para todos de manera gratuita, de tal manera que cualquier persona que tuviera acceso a una computadora pudiera tener acceso también a toda la información que se iba acumulando con el tiempo. Uno de los puntos muy importantes es que Conavio se convirtió en algo que es muy especial en este país y es en un puente entre la academia, es decir, las instituciones de investigación, las universidades como la UGED y como otras, y el gobierno y la sociedad, de tal manera que realmente ha habido un fenómeno de compartición y de participación en la generación de esa información como creo que no lo hay en casi ninguna otra área del conocimiento del país. La información de esa base de datos que se llama Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, para el cual está mandatado la Conavio a hacer, tiene ahora prácticamente 14 millones de ejemplares. Es la base de datos bajo un solo techo más grande del mundo para un país y sigue creciendo. Esto que ven ustedes ahí, con una enorme cantidad de puntos, cada punto es un conjunto de informaciones de lugares de colecta de todos los especímenes marinos, terrestres, microorganismos, etcétera, que están en un museo o están en un herbario en México. También el otro punto muy importante es que todo eso está georreferenciado. Esos puntos están en un lugar porque están localizados con georreferencia. Y esto es una gran ayuda porque sabemos con precisión dónde están los organismos y en qué climas están y con qué otros organismos están relacionados. Conavio tiene quizá en este momento la mayor capacidad de entender, de tener información de percepción remota de nuestros recursos naturales en el país. ¿Para qué usamos esa información que es realmente enorme? Bueno, se usa a muchos niveles, desde el nivel federal hasta toda la sociedad, y cuando digo toda la sociedad estoy incluyendo a los niños que tienen que hacer sus tareas sobre, por ejemplo, la distribución del lobo mexicano en el país, y que pueden entrar ahí, tener los datos, sacar mapas, tener grabaciones de los sonidos que los organismos generan, etcétera. Yo les recomiendo que por favor entren a la página de Conavio de Biodiversidad Mexicana y vean el mundo que se abre ante sus ojos a través de la información digital. Una de las primeras aportes concretos, después de juntar mucha información, por ahí de los primeros 15 años de vida de Conavio, fue generar el primer estudio sobre los ecosistemas de México. No teníamos una idea de cómo estaban, de su composición correcta, de las causas que los habían conservado o los habían dañado,
las políticas públicas que habían servido para protegerlos o para no protegerlos, etcétera. Este estudio es el más completo que existe sobre la diversidad biológica de México y se renueva cada año con nueva información que está puesta digitalmente. Esto es un estudio que incluyó a 750 especialistas para hacerlo, para revisarlo. Está impreso, obviamente es accesible, pero también es accesible digitalmente. Pueden ustedes entrar a la página y obtener este volumen. Son 4 o 5 volúmenes enormes de información, desde qué tenemos, dónde está, en qué estado está, qué especies hay, cómo están distribuidas, etcétera, en el país. Y cada año hacemos una puesta al día de los cambios que ha habido en ese sentido. Para darles una rápida idea a nuestros videntes, yo no sé si son computovidentes, televidentes o como se les pueda llamar. Este es una expresión del estado en el que están los ecosistemas de México. El grupo de estados, cada esfera es un estado y representa el grado de conservación de sus ecosistemas. Los de la izquierda, verdes, son los que mejor los han conservado y entre ellos está justamente el estado de Durango. Y a la izquierda, de color moreno o rojizo, están los estados en que se ha perdido la mayor parte de su capital natural y desafortunadamente entre ellos se cuenta el tercer estado con mayor riqueza biológica que había en México, que es el estado de Veracruz, que ha sido transformado de una manera terrible. Esta información está disponible, la pueden ver ustedes con un gran detalle. La otra cosa que Conavio también empezó a hacer una vez que empezamos a tener información que hacía sentido, fue recomendar cuáles eran las áreas más importantes, las prioritarias para conservar en México, tanto las terrestres como las marinas, cuáles eran las áreas en donde era urgente restaurar ecosistemas, bosques, manglares, selvas, matorrales, etcétera, todo tipo de información. Todo esto también es accesible en mapas que ustedes pueden bajar estado por estado y verlas con cuidado. Y también una de las cosas que fue muy importante fue, bueno, ¿qué hacemos? A ver, hay especies que son tan raras que ya no queremos colectar más para saber dónde estaban, porque las habremos acabado el día que se colecte el último espécimen de una especie rara. Lo que podemos hacer y hacemos es predecir con índices de probabilidad dónde es el clima y las condiciones y el ambiente en el cual estas especies se encuentran, dónde se pueden reintroducir, dónde hay que protegerlas con mayor cuidado y con mayor atención. Pero lo mismo que podemos hacerlo con una especie silvestre, como esta cotorra serrana, lo podemos hacer con especies de interés económico, como son, por ejemplo, todas las especies de agave, de magueyes, pues, con los que se producen mezcales, por ejemplo, en todo el México, que es una industria, pues, valiosa para los estados en donde donde se produce y las comunidades que trabajan con ello. Nos podemos dar precisiones de dónde son las mejores áreas para que esto ocurra, cuáles son las especies, porque estas cosas para poder tener, como en el caso de los magueyes, registros de denominaciones de origen legal, necesitan tener toda una serie de datos, de información, sin los cuales es imposible tener un registro de denominación legal. Y bueno, pues el mezcal duranguense, del cual he probado varios que son realmente muy buenos, tienen esta posibilidad de ser protegidos comercialmente con estas denominaciones de origen. El otro punto muy importante
es que estamos trabajando en algo que es un tema realmente no puede ser de más actualidad. La pandemia que estamos viviendo está producida por la perturbación y la pérdida de los ecosistemas en el mundo. Cuando se cortan bosques, selvas, se talan, se deforestan, se reducen sus áreas, hay una serie de cambios muy importantes en la estructura de esas comunidades. Las especies animales se modifican profundamente y se generan condiciones que permiten que patógenos que viven normalmente en las especies que forman parte de sus ecosistemas se comuniquen a la gente, sean transmisibles a la gente, y la mayor parte de las epidemias que hemos tenido en los últimos 15, 20, 30 años han salido justamente por contactos entre la comunidad humana y las especies y los organismos que viven en estas zonas muy modificadas. Estamos haciendo un estudio de comparación entre zonas bien conservadas y no bien conservadas de México para ver los cambios. Y, por ejemplo, hay un contraste, hay un estudio que no voy a meter aquí a enseñárselos, entre los Tuxtlas, que es quizá la zona que mejor conocemos de nuestras zonas tropicales en México y quizá en el mundo, con otras que están mejor protegidas en Chiapas, y que y contrastamos las dos condiciones. Bueno, en las zonas bien conservadas hay toda una serie de, como se pueden imaginar, de organismos, de vertebrados de todos tipos que conviven en esos sistemas bien conservados, mientras que en los que han sido dañados fuertemente, como es el caso de esta zona aquí en la península de Yucatán, lo que hay es una enorme cantidad de mamíferos, pequeños roedores, que son espléndidos portadores de patógenos que dañan a la gente. Y esto es uno de los índices de las probabilidades de que surjan epidemias del tipo de la que estamos sufriendo en este momento en el mundo, el COVID-19, que junto con SARS y con Ebola y con Zika, con toda una serie de otras epidemias, han ido surgiendo justamente por la presión humana sobre los ecosistemas. Pero también podemos predecir el movimiento de los vectores. En este caso es una chinche besucona que se llama, que transmite el mal de Chagas, y modelando los cambios posibles que va a haber en el clima, con las tendencias que tenemos de los modelos, podemos predecir hacia dónde se va a mover este organismo y hacia dónde se va a mover también, por lo tanto, la enfermedad que transmiten. Y esto permite hacer campañas de predicción. Lo mismo lo hemos hecho con organismos genéticamente modificados. CONAVIO es la fuente de información para los riesgos de introducción de estos organismos genéticamente modificados, que hemos hecho miles de estos análisis ya a estas alturas. No voy a meter más en esto porque si no, no acabaría en toda la mañana. Una de las cosas más importantes que la tecnología satelital, el conocimiento del territorio que hemos ido ganando, de las especies que están, nos ha permitido, es generar mapas de muy alta precisión en México, los de más alta precisión y de los más baratos que se pueden sacar y más rápidamente se pueden sacar, para poder dar información precisa sobre si un trozo de 5 hectáreas el mes pasado era selva o era bosque o no, ya estaba deforestado. Esto es un arma importantísima para poder realmente sostener denuncias de deforestación ilegal
en cualquier parte en donde haya habido comunidades forestales previamente. Este estudio se ha aplicado ahora con mucho detenimiento, es un estudio piloto en la selva lacandona, que es el área natural protegida en Chiapas más importante de selva alta perennifolia, y ahí tenemos con precisión dónde se han tirado la selva, si están dentro o están afuera del área de protección del área natural protegida, y eso se puede hacer con tal precisión que con las imágenes puede probarse si 4 meses antes esto era una selva o no era una selva, ya era un acahual viejo de hacía tiempo. Esta información es absolutamente esencial para poder realmente proteger, conservar, pero también pues aplicar la ley en los casos de talas ilegales con quienes practican estas acciones en diferentes partes del mundo. El otro asunto que hacemos de monitoreo es el de monitoreos de ecosistemas enteros, como el caso de los manglares de México. No hay ningún mejor monitoreo de manglares en el mundo que este. México tiene el 5º lugar en extensiones de manglares y podemos a 1 hectárea de precisión decirles a ustedes qué cambios ha habido en la extensión de manglares en México, y como verán un poco más adelante, esta información ha servido para generar decisiones de la Suprema Corte en contra de personas que han hecho actos ilegales de destrucción de manglares en este país. Pero también lo hacemos en sistemas acuáticos, no nada más terrestres. Lo estamos haciendo con el arrecife, el segundo arrecife más grande del mundo, que está enfrente de las costas de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, y en el cual se está trabajando, como siempre lo hacemos, con muchas instituciones que están ahí, que tienen a los expertos y con los cuales colaboramos y estamos produciendo mapas en tiempo real casi de los cambios que se están dando en los arrecifes. De la misma manera, en ambientes marinos producimos información sobre toda una serie de parámetros: temperaturas del mar, cantidad de oxígeno en el agua, cantidad de clorofila alfa, dependiendo de la cantidad de algas que hay, que son medidores de tanto de mareas rojas como de eutroficación de los mares, etcétera, que están disponibles día a día para todas las personas que trabajan en los sistemas marinos de México. Una de las cuestiones más importantes es, y esto siempre se ha dicho, pero casi nunca se ha cumplido, aún ahora no se cumple, es que el tema ambiental es un tema totalmente transversal a todas las políticas públicas. Esto no es un problema de una sola secretaría de Semarnat, sino es una responsabilidad absolutamente de todas las secretarías que tienen políticas públicas que afectan los recursos naturales del país, el tener que cuidar por estos de tal manera que no causemos los daños que se están causando en muchas regiones y se siguen causando y se seguirán causando mientras no haya una política verdaderamente transversal. En este sentido, la CONAVIO ha producido estrategias nacionales de conservación que están basadas también en estudios de cada estado, como vamos a ver en un momento, cuando veamos esto en estados y municipios. Otro elemento que es muy interesante, no nada más para quienes están interesados en los bosques, los árboles, las especies que están ahí, sino en aspectos sociales de la gente que vive ahí. Es que CONAVIO tiene bajo un solo techo absolutamente toda la información social, demográfica, política, epidemiológica, etcétera, que existe para México,
municipio por municipio, y ahora lo tendremos localidad por localidad si es que tenemos dinero con qué hacerlo. En este momento pues no tenemos los recursos, lo hemos tenido que parar, pero es una información verdaderamente enormemente útil para saber cómo estos parámetros sociales, económicos, demográficos están distribuidos y se comportan en el territorio nacional. Esto es otra vez, como toda la información de Conavio, perfectamente accesible de manera gratuita. Quizá la primera información de esta naturaleza de daños a escala nacional que se publicó fueron los incendios forestales a partir de 1998, que fue un año terrible de incendios. A partir de entonces, Conavio generó una tecnología que permite mandar 20 minutos después de que la imagen satelital se obtuvo desde el satélite que pasa 8 veces diariamente por nuestro país, donde se ha originado un incendio forestal. 20 minutos después de que pasó el satélite, tenemos la imagen, la información va a dar a los estados de la República por donde pasó el satélite, avisándoles de la existencia o del inicio de un incendio forestal, de tal manera que se puedan atender con mucha rapidez, reduciendo los daños físicos, obviamente, al bosque, pero también reduciendo los daños y el peligro a quienes tienen que encarar estas tareas heroicas en la Comisión Nacional Forestal. Una de las cuestiones a las que me refería hace un momento de las políticas transversales es que un país tan enormemente diverso, ecológicamente tan diverso como México, no puede ser descrito con un solo, ¿cómo ponerlo? Con una sola historia, con una sola información. Cada estado es diferente de los demás, cada estado tiene condiciones de climas, de suelos, de precipitaciones, de temperaturas y de diversidades culturales y étnicas que los hacen casi únicos. Era necesario que, además del estudio del que ya me referí, de todo el país sobre los ecosistemas, hiciéramos uno en cada estado de la República. Ahora ya tenemos a 28 estados en el proceso. Es un proceso que va desde hacer su estudio de biodiversidad del estado, que en el caso de Durango ya lo tenemos, se presentó hace unos cuantos años, pocos años, hacer después una estrategia de conservación, manejo sustentable de esos recursos y, en último lugar, o en tercer lugar, establecer un organismo como Conavio, pero estatal, no dependiente de Conavio, sino un organismo propio del Estado, con la participación del gobierno del Estado, la participación de la academia del Estado, de las universidades y las instituciones de investigación, y con la participación de la sociedad. Bueno, ya tenemos prácticamente todos los estados de la República, nos faltan 3 todavía por integrar a este proceso, unos van más adelantados que otros, pero esto es lo que va a permitir que los estados de la República puedan tener su propia información generada por ellos mismos, con su propia gente, acerca del estado de su capital natural y de la forma como está siendo protegida o afectada por las diferentes actividades que tiene. Desarrollo rural ha sido un tema absolutamente central para nosotros porque 70-80% de los bosques y selvas del país son propiedades comunitarias, ejidales, rurales, indígenas, y consecuentemente tenemos que trabajar con ellos para que esas unidades, para que esos conjuntos se puedan mantener, se puedan manejar sustentablemente, ese manejo sea de beneficio social y económico para las comunidades que
viven en ellas y viven de ellas, y que por lo tanto podamos tener una situación de mucho más equilibrio en ese sentido en el país. Aquí se han hecho muchos estudios que van básicamente, como por ejemplo, el darles información sobre las especies diferentes que pueden manejar, por ejemplo, con copales. Los copales son una serie de especies del género Bursera, diferentes, cada una tiene una característica diferente, pero lo que hemos hecho es caracterizar esas especies, darles los nombres, registrarlas, darles los elementos para que las puedan propagar y reproducir, de tal manera que no se acaben la materia prima, etcétera, y que puedan tener un ingreso local propio que es importante al nivel de la comunidad en la que se encuentran. Lo mismo con esto hemos hecho, pues lo hemos hecho con mezcales, ya lo vieron ustedes, y agaves, con tunas, nopales que cubren el 40 y tanto % de la superficie del país, con mieles en la península de Yucatán particularmente, y no solamente las mieles de la abeja italiana, Apis mellifera, sino también el desarrollo de las mieles propias de las abejas nativas mexicanas, abejas que por cierto no tienen aguijón y que fueron usadas mucho antes de la llegada de los europeos a América, que ya esto generaba pues una cultura, una apicultura importante, que fue lo que protegió para que México no hubiese sufrido tanto con la invasión de la abeja africanizada que vino desde el sur de América. También con las comunidades hemos trabajado en corredores biológicos, corredor biológico mesoamericano en la parte mexicana, que Conavio tuvo la responsabilidad de manejar y que ayudó a que los dueños de los bosques y selvas que hacían conexiones entre las áreas naturales protegidas pudieran manejar esas propiedades de manera tal que en realidad se volvieran una unidad, un corredor del cual los organismos, especialmente los organismos que requieren de muchos espacios, como los depredadores grandes, etcétera, pudieran moverse y mantenerse en ámbitos mucho más grandes. Esto es una posibilidad de manejo. Ha sido difícil, y ha sido difícil básicamente porque las políticas, o más bien la inexistencia de políticas públicas que todas converjan en proteger a los recursos naturales, pues simplemente no se daban. Había subsidios que se daban para tirar la selva, por otro lado había subsidios que había para conservar la selva, y pues la gente, que no es tonta, trataba de aprovechar ambos, y obviamente teníamos ahí una situación muy complicada que es posible de arreglar y que tenemos las armas y las capacidades para poder hacerlo adecuadamente bien en México. También trabajamos en el impulso a varios de los productos de esas bosques o selvas para darles mayor valor económico en mercados, buscarles mejores mercados, mejores precios. Eso pasó con el café orgánico. Por ejemplo, México es el mayor productor de café orgánico de sombra y de la mejor calidad, y esto tiene un valor muy alto en el mercado internacional. Promover el cacao mexicano, que es de origen de acá y que desafortunadamente ha sido muy poco cuidado en el sentido de su promoción como un cacao de muy alta calidad. Hemos hecho lo mismo con las mieles, ya las comenté, con el impulso a acciones de ecoturismo manejado por las comunidades, por los dueños de los ejidos, que pueden ser los dueños de estos lugares y tener hoteles de alta calidad, bien manejados por ellos mismos, donde ellos son
al mismo tiempo que los dueños son los empleados y los trabajadores, y de ahí obtienen recursos que les permiten mantener las comunidades intocadas o poco modificadas, como el atractivo que atrae clientes, etc. El otro punto que Conavio ha tenido en sus manos es la responsabilidad de ser el órgano científico de CITES. CITES es la Convención Internacional de Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, y estos constituyen formas de ingreso muy importantes para muchas comunidades, particularmente en el norte de nuestro país. Nada más baste con que les diga que cada licencia para cazar un borrego cimarrón en las zonas donde está, en Sonora, Baja California, se subasta en cientos de miles de dólares. Dinero que se queda para la comunidad. Y la comunidad lo que tiene es la obligación de manejar con mucho cuidado, mantener el ecosistema de tal manera que las poblaciones de borrego cimarrón no solamente no se dañen, sino se mantengan y, si es posible, se incrementen. Y esto es una forma de ingreso muy importante de recursos que de otra manera pues sería muy difícil obtener en las condiciones ambientales en las que están estas comunidades. Como se pueden imaginar, la biodiversidad más importante que tenemos en este país es la que comemos todos los días. Y México es un centro de origen de plantas cultivadas, uno de los más importantes del mundo, con 4 o 5 más que hay. Y no me meto con cuidado, estos son temas, cada uno un tema de una charla, pero no fue sino hasta que Conavio hizo, junto con muchas instituciones mexicanas, el INIFAP, el Sinvestab, toda una serie de instituciones, el estudio que estableció claramente que México es todo. México es centro de origen de maíz y de diversificación de maíz, por lo cual se le dio base a la ley que impide que haya uso de materiales transgénicos de plantas cuyo origen es México. Ese en el caso del maíz, pero lo mismo puede ocurrir para todas las demás especies de las cuales son originarias de México. Calabazas, chiles, jitomates, etcétera, todas las que tengan ustedes en mente. Este es uno de los estudios que reciente, tiene apenas unos 10 años, una cosa así. Y fue enormemente importante. Y está basado en que tenemos una enorme cantidad de especies silvestres, que es de donde salen las especies cultivadas. Hay un caso muy interesante del tizón tardío que acabó con la papa en Europa. La papa no es europea, es de América del Sur, básicamente, donde se ha cultivado de manera más amplia. Cuando se llevó a Europa, una plaga de Phytophthora acabó con las papas en Europa, y la fuente de donde salió la resistencia para poder resolver el problema de la hambruna horrible europea fue de una papa mexicana, de un solanum mexicano que ni siquiera se había desarrollado como papa comestible. Conocer esta diversidad genética de todos los organismos de los cuales surgen nuestras plantas cultivadas es uno de los recursos más grandes, más importantes y más ricos que tenemos en México. Perdón. Este es un mapa muy rápido del número de familiares silvestres de un grupo nada más de plantas cultivadas mexicanas. El país está cubierto de este material que es realmente una mina de oro en términos de diversidad genética para generar nuevas
nuevas variedades y nuevas líneas resistentes a un montón de cosas, entre ellas cambio climático, por ejemplo. Estamos trabajando, pasé muy rápido, con todas estas instituciones en ese proyecto de conocer lo mejor posible esa riqueza que tenemos, que es nuestra, que es de nuestro país, es nuestro patrimonio y con el cual realmente podemos trabajar muy bien. Para la sociedad en general, bueno, pues lo que hemos hecho es, desde luego, difundir esta información, pero más allá de difundirla de las maneras más atractivas, gratas, divertidas para los chicos, para todo el mundo, es hacer que la gente produzca información científica o información que tiene utilidad científica, déjenme ponerlo, porque algunos de mis amigos científicos se ponen muy nerviosos cuando piensan que cualquier gente puede hacer ciencia. No, cualquier gente puede generar información que utilizada dentro de un grupo que está trabajando en un tema puede tener un valor científico muy grande. ¿Quiénes creen ustedes que son los que nos vigilan absolutamente a todos? ¿Perdón? Tenemos algunas preguntas, doctor, solo para recordarle nada más el tiempo para alcanzar a responder. Estoy por terminar casi. Adelante, doctor. Bueno, quienes vigilan que los aerolitos y cosas de este tipo que están pasando por todos lados en el espacio exterior no nos lleguen, son ciudadanos comunes y corrientes que están vigilando todo el tiempo de todos los lugares del mundo. Esto es algo similar con la información científica que tenemos del naturalista. Es un lugar muy atendido. Tenemos decenas de miles de personas metidas en esto. Les invito a que le entren a la página y también, obviamente, a todo el material que sacamos. Los elementos que hemos sacado han servido para, en las leyes, generar leyes que están basadas en información científica para poder regular cuestiones como, por ejemplo, es la frontera agrícola y, y la de conservación de los recursos naturales. También para proteger y tener sentencias de la Suprema Corte de Justicia que han dictaminado y por lo tanto sientan jurisprudencia para la protección de las áreas naturales protegidas, etcétera. Con esto termino. Gracias, perdón, gracias por su paciencia y disculpen, pero me han dado un tema gigantesco para tratar ahora y quizá lo podamos hacer en trocitos en ocasiones futuras. Les agradezco su paciencia. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, aprovechando así el tiempo, tenemos varias preguntas que me permitiré leerle y varias de ellas con pulgares arriba. Voy a suponer que son las que coinciden varios de las personas que nos escucharon. Una de ellas es, desde su perspectiva como conocedor y experto de la diversidad, ¿cuál será el costo real que pagaremos como especie a consecuencia del proceso pandémico que estamos viviendo? Bueno, pues una de las cosas que estamos pagando es, la primera de ellas es la cantidad de defunciones que tenemos. Ya estamos prácticamente en 90,000 en México, en cientos de miles en otros países. El costo social de destrucción de trabajos, de familias, el costo económico brutal para todos lados. Sí. Y la única respuesta que tenemos a esto es conservemos esos recursos, manejémoslos adecuadamente. Esta idea de que no hay que tocarlo para que no se eche a perder es una tontería monumental. No hay manera de hacerlo. Desde que nuestra especie y todas las especies existen en este planeta, todas las especies han afectado al planeta. Y eso es lo que ha hecho que haya una evolución
del tipo de la que conocemos. Nosotros somos parte de ello. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer inteligentemente. Y la única manera de hacerlo inteligentemente es teniendo información sólida, creíble, fundamentada, que nos permita tomar decisiones. Claro. Tenemos otra pregunta también, doctor. Dice, ¿México cuenta con sus propios satélites para la identificación de especies ya georreferenciadas? Y si fuera la respuesta negativa, ¿cuánto costaría tal vez financiar un proyecto de este tipo y dónde se pudieran conseguir recursos como Bueno, proyecto inicial? recursos internacionales existen. Conavio ha vivido muy apoyado de recursos internacionales en nuestro fideicomiso, que como los fideicomisos están ahora en un riesgo enorme, si no es que ya no están, muchos de ellos. El de Conavio es privado y tiene otros tipos de condiciones, pero es decir, la cuestión es, si todos entendemos que esta información es indispensable para que todos vivamos bien, todos debiéramos ser la presión social sobre cualquier gobierno, en cualquier nivel, desde un municipio hasta el nacional, para que se pongan los recursos requeridos para poder conocer, manejar y utilizar sustentablemente esos recursos. Somos nosotros quienes lo tenemos que resolver. No van a venir fuerzas mágicas de otros lugares, de otros planetas, de otros países. Así es. Muy bien. Paloma Triana también pregunta, doctor, dice, ¿los estados que tienen un capital natural poco sostenible o nada sostenible tienen la posibilidad de revertir esto? Y si es así, ¿cómo se podría lograr? De antemano, gracias. Sí, desde luego hay muchos esfuerzos de restauración y claro, México tenemos el privilegio enorme de una enorme diversidad biológica y una enorme diversidad cultural que todavía tenemos. Lo que tenemos que hacer es cuidarla al máximo posible porque finalmente esa diversidad biológica con el conocimiento tradicional y el moderno que tenemos capacidad de generar, puede ser la respuesta a lo que algunos países que no tienen esas condiciones pudieran tener, ¿no? Entonces, un beneficio, no nada más nuestro, es un beneficio para todo el planeta. Y un compromiso para todos, ¿verdad? Sí, Así es. Otra pregunta también, doctor, aquí de parte de Ana María, comenta, ¿cómo sugeriría poder hacer conciencia sobre la conservación en un estado que está tan industrializado y que dichas industrias siguen queriendo arrasar con lo poco que queda y que ha costado trabajo conservarlo? Se refiere al estado de Guanajuato. Bueno, pues Guanajuato ya tiene su propio estudio de estado, sabe qué tiene, sabe dónde lo tiene, sabe qué es lo que lo ha dañado, tiene la información básica para poder tomar las acciones. Lo que se requiere es la presión social sobre los gobiernos para que se hagan las cosas bien y se vayan cambiando. No se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí se puede tomar una ruta de ir marchando por donde mejor se debe ir marchando para beneficio de toda la sociedad. Hay la información. Guanajuato fue uno de los estudios, uno de los estados además que tuvo más tiempo conociendo sus recursos naturales. Algunas de las colecciones biológicas de ahí, Dujés y de otros, son famosas por lo antiguas que son y por lo útiles que fueron en su momento. Bueno, tienen todo en la mano para hacerlo. Es la sociedad, otra vez, créanme, todos los que me están oyendo, o la sociedad informada, bien informada, y la información existe, toma acciones y hace presión o no hay cambios. Así es. Muy bien, doctor. Otra pregunta tenemos aquí de parte de Guadalupe Yesenia. Dice, saludos desde Oaxaca. Mi pregunta es, ¿cuál es el panorama con programas como Sembrando Vida, que son entendidos en algunos casos como una invitación a eliminar vegetación natural para sustituirlos por frutales u otros cultivos, impactando negativamente a la biodiversidad? Ella tiene mucha razón en esto, pero déjenme decirle que
que tenemos las herramientas y ya las hemos ofrecido y las conocen en el proyecto para que ocurran dos cosas con Sembrando Vida. Primero, hacer esas siembras en los lugares con mayores probabilidades de éxito de restauración, porque eso es lo que debiera ser. Este es un proyecto de restauración, no de distribución de recursos, nada más. Son las dos cosas. Pues si no hay restauración, pues no sirve de nada. Es como simplemente dar dinero en sobres de color manila. Y la segunda es evitar. Es perfectamente dable. Ahorita tenemos toda la herramienta y la información y la plataforma para saber cuándo alguien tiró un cacho de selva para poder tener el subsidio y tener el dinero para volver a plantar árboles. ¿Me entienden? Estas dos cosas ya las tenemos. No hay que inventar nada, no hay que imaginarse nada. Son herramientas basadas en técnica, basadas científicamente, que deben ser suficientes como para regular, modular y evitar los abusos que desafortunadamente algunas personas, no todas, porque muchos lo hacen de buena fe, no todas, pues tratan de cometer y abusar, ¿no? Claro, así es. Nos brincamos un poquito ahora al estado de Hidalgo, de parte de José Alfredo Jiménez Rubio. Dice, ¿qué estrategias considera pertinentes para continuar con los proyectos de investigación sobre la biodiversidad, su conservación y restauración ante la austeridad del actual gobierno? Hidalgo es el último de los estados en los que pudimos presentar el libro. Son varios volúmenes de biodiversidad del estado. Es un libro lindo, muy bien hecho en su mayoría por gente de Hidalgo. Y déjenme decirles, cada obra de esa incorpora cientos, 200, 300, 400 personas locales, expertos, gente de la sociedad civil, gente del gobierno para hacerlo. Es un libro de ustedes. Tienen ahí la información para hacerlo. Lo que hay que hacer es también una estrategia que ya está en el horno, para saber, bueno, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Vamos a marcar de lo que está mal, de lo que necesita arreglarse, qué es lo que es más importante que hagamos. Y empecemos por ahí. Hay la ruta también para poder hacer esto de la manera más eficaz. Los daños en algunos lugares son muy serios. Van a tomar tiempo de arreglarse. Pero si se inician y se mantienen y la gente está al tanto de este asunto, acabamos con generaciones próximas que van a tener mucha mejor condición de vida y muchas mejores situaciones que las que tenemos nosotros. Muy bien, doctor. Y la última, tal vez por los tiempos, y también tenemos pues un invitado especial de Estados Unidos que sabemos que fue, creo, su alumno, y también le queremos dar pues su tiempo en su conferencia. La última pregunta, perdón, doctor, de Alfredo Daniel Rivera. Dice, buenos días, doctor Sarucán. Mi pregunta es, en los monitoreos que se realizan para el estudio de la biodiversidad en México, ¿también se consideran las especies invasoras? Si es así, ¿se puede determinar o estimar su distribución en los ecosistemas del territorio nacional? Sí, es una muy importante pregunta porque se refiere a la segunda causa más importante de pérdida de diversidad biológica en el mundo, que son las especies exóticas invasoras que acaban con flora, fauna, organismos, cuando son introducidos de un lugar de un lugar de fuera a un lugar donde no existían y donde no tienen controles biológicos, donde no hay manera de que la naturaleza misma se encargue de mantener estables esas poblaciones. Esta información existe, Conavio tiene toda la información al respecto y aquí es otra de las áreas en las que, repito, o esto es una cuestión que se hace de manera transversal en todos los estamentos, en todas las áreas de gobierno del país, o no se puede, porque esto incluye desde la Secretaría de Economía, aduanas, las vigilancias en los puertos de entrada,
la Secretaría de Agricultura, desde luego que ha estado muy metida en estas cosas, la parte forestal, los municipios mismos. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, pero para lo cual tenemos información, no es cosa de meternos a ciegas en la mayor parte de los casos Así es. a hacer esto, sino con información, con conocimiento y a veces metiendo patas, porque no queda de otra. No conocemos todo lo que debiéramos conocer, pero por lo menos con la intención muy clara de proteger esta matriz natural que son los ecosistemas que mantienen la vida del planeta, incluidos nosotros. Si eso no nos importa, bueno, caray, pues es un poco como pues tomar arsénico y morirse, ¿no? Así es, muy bien, doctor. Estamos con el tiempo encima y prácticamente, bueno, nos quedan muchas preguntas que igual se las haremos llegar por ahí por correo y trataremos incluso de apoyarle ahí en las respuestas. Pero quiero cederle la palabra al maestro Ángel para el agradecimiento y su reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor.